Ok, bien, reciban un cordial saludo de mi parte. Soy el ingeniero Giancarlo Pampavara y este es un video explicando la segunda parte de este informe, que es el análisis por desempeño de la estructura para balanza electrónica. Bueno, esta segunda parte del documento está compuesto de dos esquemas también. Una primera que es la calibración de los modelos analíticos con un ensayo experimental y la segunda es la aplicación de estos modelos validados al diseño de la balanza electrónica que teníamos, ¿sí? Entonces, para la calibración, bueno, la calibración es en realidad una validación de los modelos analíticos que realizamos, es decir, cómo asegurarnos de que lo hecho en un programa de computadora refleja la realidad. Y bueno, la única manera de hacer esto es comprobando los resultados de ambas partes de una computadora y un ensayo experimental real. Para eso estamos usando tres trabajos de referencia que justamente reflejan el resultado de un ensayo experimental de una losa ante una carga transversal. Y el esquema de esta losa es el siguiente: una losa aproximadamente de 2 metros por 1 metro, con barras de 10 milímetros en una dirección espaciadas cada 200 milímetros y de 10 milímetros espaciadas cada 275 en la otra dirección. En cuanto a los materiales que se están usando un material de concreto de 280 megapascales, perdón, de 40 megapascales aproximadamente, sí, de 40 megapascales, y un acero de refuerzo de 500 megapascales de fluencia y 550 de rotura, ¿sí? Entonces, en realidad tenemos un esquema de este tipo para su comportamiento no lineal, para su comportamiento total, es decir, para toda la historia de vida del concreto y la historia de vida del refuerzo, ¿sí? Esos son los modelos analíticos que se están usando en este ensayo experimental. Este ensayo aplica una carga transversal a la losa y se está representando esa losa a través de fibras. Tres fibras. La primera representa el concreto, las dos siguientes representan las dos mallas, bueno, la malla indicada, ¿no? La primera fibra estaría representando uno de esta primera hilera de 10 milímetros cada 275 y la segunda estaría representando la siguiente hilera de 10 milímetros cada 200. Con ese esquema de cargas y representación, se obtiene el modelo analítico, la línea roja, que como ven se aproxima bastante a la curva experimental de verde, ¿no? La SS1. Con eso queda validado los modelos que estamos usando para el concreto y para el acero de refuerzo. Y luego son aplicados al diseño de nuestra balanza, de la balanza electrónica que estamos usando en el esquema de los 5.25 por 3.2 metros. Ahora vamos a usar un concreto de 28 megapascales y un acero de refuerzo de 420 megapascales y un acero estructural para los perfiles tipos A36. Los materiales, como ven, se usa el mismo modelo, el de Mander, que usamos para 40 megapascales, se usa ahora en 28 megapascales. ¿Sí? Ahora se usa hasta 28 megapascales con una deformación límite de aproximadamente 1%. ¿Sí? En cuanto al acero de refuerzo, estamos usando un modelo más básico, un modelo elastoplástico, un poco más sencillo incluso que el anterior, que puede representar de manera más simple los resultados. Y estamos usando el mismo esquema de representación por fibras, ¿no? De nuestro diseño. Nuestro diseño estaría contando con una malla de 3/4 cada 12,5, que es esta primera fibra. Bueno, no es una malla, es una hilera, que en malla se hace con esta siguiente fibra, que es la que representa los 5/8 cada 20, y estas dos en la parte superior que estarían representando la malla de media cada 20 en ambas direcciones. La carga se aplica en 6 puntos de apoyo, que son los 6 puntos, que serían las 6 posiciones de las llantas. Y este es el esquema del diseño que estamos representando, ¿no? Y esto de acá vendría a ser el resultado de su curva de capacidad.
¿Qué nos muestra la curva de capacidad? Nos muestra principalmente el límite lineal, es decir, hasta dónde el comportamiento es casi lineal, es decir, representado por una línea donde podemos aplicar carga y retirar carga sin ver reducción de la capacidad de la balanza. Es decir, si nosotros aplicamos carga siempre que estemos en esta primera zona, hasta este límite, vamos a tener una capacidad de restitución de la balanza. Es decir, por ejemplo, si aplicamos unas 70 toneladas de carga, esto va a ser aproximadamente un desplazamiento de, digamos, entre 13 a 15 milímetros de deflexión en la parte central. ¿Sí? En la parte central se va a deflectar unos 15 milímetros aproximadamente. Y cuando yo retire las 70 toneladas, luego de que ha venido por acá aplicando las 70 toneladas y me produce 15 milímetros de deformación, cuando yo retire las 70 toneladas, esa losa simplemente va a volver a su posición inicial por esta misma curva, retirando la carga y reduciendo los desplazamientos, hasta un desplazamiento muy cercano a su posición inicial, es decir, sin desplazamiento. Eso va a suceder siempre y cuando yo mantenga las cargas en este rango, en un rango entre 0 y aproximadamente 138 toneladas, ¿sí? Pero cuando yo aplique mayor carga a esta, es decir, cuando yo aplique una carga mayor a 138 toneladas, por ejemplo, unas 200 toneladas, eso me va a provocar un desplazamiento aproximadamente de 40 milímetros. Y en esos 40 milímetros, cuando yo retire la carga, cuando yo retire la carga, ya la losa no va a poder regresar por esta misma curva, porque ha perdido su rango lineal, el rango que era restituible. Ahora la balanza va a comenzar a regresar por acá y cuando yo termine de retirar toda la carga, voy a observar un desplazamiento residual aunque no haya carga, de digamos 10 milímetros aproximadamente. Yo retiro la carga y la losa no ha podido regresar a su posición inicial, sino que se encuentra deformada con 1 centímetro en la parte inicial. Esa losa ya no está sirviendo a manera funcional, es decir, a lo que normalmente debería funcionar. Cuando yo vuelva a cargar la losa, va a producir que los desplazamientos van a volver a incrementarse por acá y van a volver en esta dirección. ¿Sí? Cuando una losa ha excedido su punto de fluencia, o cuando cualquier estructura ha excedido su punto de fluencia, esa losa experimenta desplazamientos gradualmente más rápido, ¿sí? Lo cual produce lo cual produce daño más rápido también, de manera más prematura, ¿sí? Acá se muestra algunos puntos importantes, que es el de 8,3 milímetros, que vendría a ser al aplicar las 55 toneladas, y de 21,76 milímetros, que estaría relacionado a 138 toneladas. Por ejemplo, observemos desplazamientos cercanos a esto en el resultado. Por ejemplo, cuando yo aplique la carga, por ejemplo, estos pasos son diversos desplazamientos. Quizá el push 1 está por acá, el push 2 un poco más, el push 3, es decir, se hacen pequeños incrementos para conocer esta curva. Entonces, en el push 3, por ejemplo, tenemos un desplazamiento, vamos a verlo. Eh, sí. Tenemos un desplazamiento en milímetros de 10,62 milímetros. ¿Ok? El push 3 ha incrementado 10,62 milímetros y eso aproximadamente debe ser una fuerza de 70 toneladas o por alrededor. Entonces, en ese push 3 yo voy a observar los resultados en los materiales. Voy a observar en el resultado de la barra de refuerzo, que es el principal elemento que no queremos que llegue a la fluencia. En la barra de refuerzo tenemos en kilogramos por centímetro cuadrado, tenemos un valor ya cercano a los 4.200, perdón, era en el push 3.
Acá estamos en el 6, en el push 3. Tenemos un valor de 2.500 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, nosotros volvamos a la curva de materiales, esta curva de material. Si nosotros extendemos esta curva y la hacemos un poco más grande, esa curva es aproximadamente así, exagerando su pendiente, porque lo que nos interesa es la zona de la pendiente, perdón, exagerando la zona de la pendiente, esa curva es así. Y los puntos donde inicia este cambio son menos 4.200 y 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando una barra de refuerzo llega a este límite, pierde su capacidad, su capacidad lineal, es decir, esfuerzos, deformaciones mayores a este límite, que es aproximadamente 0.0021 y menos 0.0021. Cuando excede esa deformación, igual que en el comportamiento global, regresa por una pendiente similar, con deformaciones residuales. Entonces, lo conveniente para el diseño y para las fuerzas es que no excede este límite. Lo que vemos, por ejemplo, a un desplazamiento de 10.71 milímetros, es que su esfuerzo está el máximo en 2.500 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, está en un rango alrededor de este punto, que todavía no llega a los 4.200. ¿Sí? Y por eso es que la barra de refuerzo se encuentra en el rango lineal. Si la barra de refuerzo se encuentra en el rango lineal, el comportamiento del concreto en realidad no se puede mantener mucho en el rango lineal, dado que es cercano a una forma exponencial o parabólica, pero el acero de refuerzo sí, y es lo que principalmente se evita que llegue a la fluencia. Entonces, vemos que para los 10.71 milímetros, 10.71 milímetros, la barra de refuerzo todavía no ha llegado a los 4.200. Vamos a subir un poco más, por ejemplo, el siguiente push nos lleva a un esfuerzo de 3.300. Todavía no ha llegado a la fluencia. El siguiente incremento de carga está todavía muy cercano ya al punto de fluencia, 4.000. Y si vemos en 4.000, que es el push 5, el desplazamiento ha sido de cercano a 17.74 milímetros. ¿Sí? Casi 2 centímetros provoca un esfuerzo de fluencia en las barras de refuerzo, es decir, cercano acá, casi a los 2 centímetros, cercano al poco más de las 115, 110 toneladas, se llega al punto de fluencia. Observen que justo la curva lineal está relacionado al esfuerzo lineal de la barra de refuerzo. En un push 6, ya cuando se llega en realidad a los 4.200, acá ya hemos llegado a los 4.100, prácticamente ya ha fluido el material, la capacidad de la estructura también se pierde. ¿Ok? Entonces, en este punto la capacidad se ha perdido y ya experimenta desplazamientos desproporcionados. ¿Ok? Eso se conoce como el punto de fluencia, que está relacionado a un daño en el material, que es la fluencia del acero corrugado en este caso. Y esto de acá, este punto está siendo representativo porque estaría representando el camión, la carga del camión que ingresa de manera semiestática, de manera eh, pseudoestática, y que estaría, bueno, considerando todavía el factor de impacto, podríamos incrementarlo por 1.33 por 55 toneladas, hacen 73, y esa balanza pesa aproximadamente 12 toneladas. En realidad, considerando el impacto, deberíamos considerar una fuerza de 85 toneladas, que como ven todavía se encuentra en el rango lineal en aproximadamente 15 milímetros. Esta curva en realidad se ha representado en una gráfica.
Esos resultados del programa se han extraído acá y estos son los incrementos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, al incremento que queríamos ver de 85 toneladas, que les había mencionado aproximadamente 85. A las 89 toneladas es 14 milímetros. Entonces, esos 14 milímetros podríamos revisarlo, que es el push 4. Y si revisamos el push 4, el esfuerzo de las barras al push 4, eso se encuentra a un esfuerzo de 3.322. 3.322 entre 4.200 estaría a un 80% de su capacidad de fluencia. ¿Sí? Entonces, es así como se construye esta curva y les está mostrando en realidad la característica de materiales. ¿Sí? Algo de esto es lo que se ha añadido en estas gráficas. Los esfuerzos a distintos niveles de deformación, por ejemplo, a 17.5 milímetros de desplazamiento en el centro, que está relacionado a 117 toneladas, hay un esfuerzo de 4.010 kilogramos por centímetro cuadrado en la barra de refuerzo, en la malla inferior, ¿no? En la más inferior. A 21 centímetros ya se excedió los 4.200, que no es lo que se busca. Y también hay una formación de rótulas, es decir, se excede la capacidad de los perfiles de acero a esos niveles de deformación. Al nivel de deformación de 21.76 se llega a 23 toneladas metro, que en realidad es el límite de este perfil metálico también. Entonces, fallan casi a la vez todos los elementos, la fluencia en los perfiles de borde y la fluencia en el perfil de acero, a un desplazamiento de 21.76 milímetros en el centro. ¿Ok? Entonces, esto es en cuanto a las conclusiones. Los modelos de Mander y Park para el acero de refuerzo representan la respuesta real de la estructura y además se usa un modelo de fibras, ¿no? Que es este que representa la cantidad de acero y concreto modelado en la estructura. La figura 9 representa el modelo analítico. El ítem 3 se realiza la evaluación de la capacidad, donde la figura 15 representa el diseño correspondiente de una malla de 3 cuartos cada 12.5 y 5 octavos cada 20. La estructura es capaz de soportar un desplazamiento aproximadamente de 1.75 centímetros sin degradación significativa de su capacidad de volver a su estado inicial, luego de retirar una carga, teniendo la malla de refuerzo a un 95% de su límite de fluencia. Como hemos visto, ¿no? Que era el step 5, si no mal no me equivoco. Tenemos a 4.010, que es el 95% de 4.200 todavía en ese nivel de formación de 17.5 milímetros, la capacidad de volver a su estado original. Pero, sin embargo, no es recomendable llevarlo a esos niveles de esfuerzo, ¿no? Que el push 5 es una carga de 111 toneladas. No sería recomendable cargarlo a ese nivel. Pero recuerden que solamente con el impacto se llega a 85 toneladas, con un incremento de 33%, que es también una aproximación. ¿Ok? Bueno, las demás conclusiones son similares y vamos a dejar hasta ahí este video. Muchas gracias.